y me voy, me olvido y después vuelvo. ¿Qué es lo que se encuentra ahí en el fondo? ¿Quedaría el azúcar en el fondo, profe? Se va al fondo el azúcar. ¿Por qué? Cuando se enfría se va al fondo. Bueno, lo que pasa es que la solubilidad depende de la temperatura. Yo mientras esté muy caliente, el líquido puedo disolver mucho, pero si enfrío, la solubilidad va disminuyendo. Cuando yo he disuelto algo hasta el valor de la solubilidad, hasta el valor máximo, se dice que esa mezcla homogénea, que se llama solución, ha quedado saturada. Ese es el término, saturada. ¿Qué quiere decir? Supongamos que si la saturación se alcanza con 2 cucharadas de azúcar, bueno, yo pongo 2 cucharadas de azúcar en el vaso de agua. Recuerden que depende de la cantidad de agua también. Y bueno, se disuelve todo. Pero si quedó saturada al valor de la solubilidad máximo, yo le puedo agregar un granito de azúcar que le agregue, por más que mezcle, cuando termine de mezclar ese granito va a ir para el fondo, no se va a disolver, porque ha alcanzado el valor de la solubilidad, el valor máximo. Bueno, existe una gráfica que muestra todo esto. Esa gráfica es la que pueden ver ahí. Esa que les muestro es para el azúcar. Fíjense en que en las ordenadas me muestra los gramos de azúcar, dice gramos de soluto, porque le dicen soluto a lo que se va a disolver en el solvente, que es el agua. Entonces, los gramos de azúcar por cada 100 gramos de agua. Como verán, es una gráfica creciente. Acá abajo tengo la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, va aumentando la solubilidad para el azúcar, mientras que para la sal se mantiene más o menos constante, que sería esta otra que se puede ver ahí. Se mantiene bastante constante para el caso de la sal. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una disolución saturada de azúcar y tengo todo a 90 grados? Si yo tengo todo a 90 grados, vamos a marcar más o menos, a ver, 90 grados, cambiando de color. 90 grados está acá, entonces esto sería, bueno, no sé por qué me ha salido tan chueco. Debo tener la vista cansada ya. Tanta PC, con la pandemia fue mucha más PC que de costumbre. Bueno, ahí está. Fíjense en que a 90 grados, ¿cuánto puedo disolver de azúcar en 100 gramos de agua? 400 gramos, 400 profe. gramos. 400 gramos, bien. ¿Qué pasa si yo dejo enfriar esto? Lo dejo enfriar hasta los 20 grados. Entonces a los 20 grados voy a poder disolver solamente 200. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que había disuelto? Se va a separar en forma de cristales en el fondo. Se va a separar de la solución. El sólido que estaba disuelto va a ir abandonando la solución en la medida que va bajando la solubilidad como consecuencia de que baja la temperatura. Entonces, así es como se van formando cristales en el fondo. Ustedes eso lo podrían hacer. Podrían preparar una solución saturada de azúcar y ponerla en el freezer. Y de vez en cuando abrir y espiar a ver qué pasa. Y van a ver cómo se van formando cristales en el fondo a medida que se enfría. Las fotos que tienen abajo podrían corresponder a distintas instancias de temperatura. Supongamos que la primera sea de 90 grados centígrados, la que le sigue sea de 70, la que le sigue sea de 40 y por último la de 20 grados centígrados. Entonces se ve cómo se van acumulando los cristales que se forman en el fondo, como consecuencia de que baja la solubilidad. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿No hay dudas?
No, profe. Bueno, a ver, hagamos un problema. Un recipiente que contiene 100 gramos de agua saturada con yoduro de potasio a 70 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que le he disuelto hasta el valor de la solubilidad a 70 grados esta sal que se llama yoduro de potasio. Entonces, si ubicamos los 70 grados, eso va a ser acá, 70 grados centígrados. Entonces, subiendo, eso me da más o menos una lectura de 140, 160 gramos. Eso sería 160 gramos. Entonces yo puedo decir que a 70 grados centígrados se disuelven 160 gramos de yoduro de potasio en 100 gramos de agua. Dice, se enfría hasta 30 grados. Calcular la masa de cristales que se forma. Bueno, veo acá y 30 grados anda por acá. Entonces, subiendo, esto va a dar más o menos por acá. Para hacer números redondos, eso sería 140 gramos. Entonces, a 30 grados voy a tener que se disuelve 140 gramos de yoduro de potasio en 100 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto es la masa de cristales que se ha formado? 20 Son 20 gramos. Claro, yo voy a poner así la cuenta toda explícita, cosa que cuando se pongan a repasar sepan de dónde sale. Esto va a dar que la masa de yoduro de potasio que se acumula en el fondo son 20 gramos. Bien, a ver, ahí han entrado dos más. No sé por qué llegan tan tarde, tan tarde. Está bien, 10 minutitos, 15. Pero ya estamos ya estamos en 20, 23. Bueno, otro ejemplo. Un recipiente que contiene 200 gramos de agua saturada con nitrato de potasio a 80 grados se evapora hasta sequedad. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es una evaporación hasta sequedad. Si se va a ir yo voy a ir sacando el agua que puede disolverlo al soluto. Evidentemente, los cristales al último van a quedar todo acumulado en el fondo. Entonces, ¿cuánto tengo a 80 grados? Busco 80 grados. Uy, 80 grados centígrados. Busco la curva de yoduro de potasio, que es esta azul. Y eso me da nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Y eso me da más o menos 100 gramos. Buscando números redondos, 100 gramos. Bueno, o a ver, en realidad sale un poquito más arriba. La vamos a poner más arriba. Digamos que 105. Bueno, entonces a 80 grados centígrados se van a disolver 105 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Pero yo, ¿cuánto tengo? A mí me dicen que tengo 200 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto es realmente lo que tengo disuelto? Bueno, a ver, es una regla de 3. En 100 gramos de agua, tengo 105 gramos de nitrato de potasio. En 200 gramos de agua, X. Entonces, ¿cuánto tengo disuelto? 210 gramos de nitrato de potasio. Si me dice que voy a evaporar hasta sequedad, entonces eso es lo que me va a terminar quedando en el fondo del recipiente. Inicialmente yo tenía todo disuelto, pero si caliento hasta sequedad,
quiere decir que el agua se va a ir y acá me van a quedar los cristales en el fondo. Esos cristales de nitrato de potasio era todo lo que había disuelto. Entonces, ¿cuánto tenía disuelto yo? Según los cálculos, 210 gramos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿No hay duda? No, Bueno, profe. continuamos Ahora no, entonces. profe. Continuamos entonces. A ver, en un horno de cocción de cerámica se introducen 6,7 toneladas de un material arcilloso, húmedo, el cual después de someterse a una temperatura de 1100 grados, durante un tiempo, produce 4 toneladas de ladrillo. Bueno, esto sería el horno, entonces yo voy a estar ingresando 6,7 toneladas y va a estar saliendo por acá 4 toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua se ha ido, se ha evaporado el agua. ¿Cuánta agua es la que se ha perdido? ¿Cuál es la masa de agua que se pierde? Y bueno, esto va a ser 6,7 menos 4, ¿verdad? No hay mucho misterio. Esa es la cantidad de agua que se ha perdido. Entonces, la masa de agua que se ha evaporado va a ser 2,7 toneladas. Vamos a ver otro método, es la destilación. Ese también lo hacen los ingenios. Los ingenios, ustedes sabrán que tienen destilería. Y en la destilería lo que se hace es producir el alcohol etílico. El alcohol etílico que se compra en la farmacia, típicamente el alcohol 96 grados. ¿Qué quiere decir? Que tiene 96% de alcohol y 4% de agua. Ese 4% de agua no lo pudieron separar del todo mediante el método de destilación. ¿En qué consiste la destilación? Por ejemplo, yo tengo dos líquidos que sean miscibles. Miscible en química significa que se pueden mezclar de una forma homogénea hasta obtener una solución, una mezcla homogénea. Pero esos dos líquidos tienen distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, el agua y el alcohol. El agua tiene una temperatura de 100 grados, el alcohol tiene una temperatura de 78 grados de temperatura de ebullición, ¿no? ¿Cuál va a ser más volátil? ¿Cuál va a ser más volátil? Si el alcohol tiene una temperatura de ebullición de 78 y el agua tiene una temperatura de ebullición de 100. A ver, la curva esta que la venimos dibujando varias veces ya de presión en función de la temperatura, me dice que para la presión atmosférica, o sea, para una atmósfera, si este es el alcohol etílico, C2H5OH, este hierve a la temperatura de 78 grados centígrados. Si me mojo una mano con alcohol y la otra con agua, ¿cuál se seca primero? La del El alcohol, alcohol. profe. La del alcohol. ¿Cuál es más volátil entonces? El alcohol. La El alcohol. volatilidad, acuérdese que es una medida de la facilidad con la que el líquido pasa a la fase vapor. Bien. Entonces, ahora voy a hacer la curva correspondiente al agua. ¿Dónde estará la curva correspondiente al agua? ¿Está arriba o abajo de la del alcohol? Arriba. Bueno, si yo la hago arriba, eso me va a dar una temperatura de ebullición menor de 78 grados. ¿Se dan cuenta o no? Entonces sería abajo. Y sí, no queda otro, ¿no? Entonces abajo. Bueno, a ver, eso va a ser la del agua. Uy, se me borró. Esa va a ser la del agua. La vamos a hacer un poco más lejos.
Entonces, a la presión de una atmósfera, que ustedes ven acá, si yo trazo una línea horizontal hasta que toco la curva y bajo, voy a encontrar que la temperatura de ebullición del agua es mayor, 100 grados centígrados. Y sí, a ver, el más volátil es el que le cuesta menos pasar la fase vapor, entonces hierve a menor temperatura, el alcohol. Mientras que el agua, que es menos volátil, va a tener una temperatura de ebullición mayor. ¿Está claro? Eso me sirve para poder hacer una separación por medio de la destilación. Porque si yo los pongo a los dos a hervir, o sea, si por ejemplo en un recipiente pongo agua y alcohol, a ver, ¿dónde puedo hacer el dibujito? Bueno, lo voy a hacer acá el dibujito. Si yo en un recipiente pongo agua y alcohol, por ejemplo, a ver, esto va a ser alcohol y agua. Y caliento, es el símbolo de calor. Cuando sale la nubecita, vamos a graficar la nubecita, resulta que tiene más de alcohol que de agua. O sea, alcohol va a ser todo esto, supongamos. Y agua va a ser nada más esta partecita. Esto va a ser agua. ¿Por qué? ¿Por qué el vapor tiene más alcohol que agua? Porque el alcohol tiene más facilidad para pasar a la fase vapor. Entonces, yo, obviamente que ese vapor después lo enfrío y hago que vuelva a pasar a la fase líquida. Y el líquido que obtengo es más rico en el componente más volátil, o sea, en el alcohol. De esa forma yo puedo separar, pero no completamente, porque siempre sale algo, algo del menos volátil también, o sea, siempre sale algo de agua acompañando al alcohol, pero puedo separar el alcohol del agua. Obtengo un líquido que es mucho más rico en alcohol que en agua. Eso se hace en la destilería y de esa forma se lo va purificando al alcohol. Se lo hacen unos equipos que se llaman torres o columnas de destilación. Y después que se obtiene esa nubecita, se la condensa, se la convierte en un líquido y se la vuelve a alimentar a otra columna y así se lo va purificando al alcohol. Por eso ustedes van a ver en las destilerías que tienen varias columnas. Y también se ve lo mismo en los polos petroquímicos, donde también ahí se hacen destilería y se fabrican distintos productos que vienen del petróleo. Pero la cuestión acá es que en la destilación el vapor sale más rico en el componente más volátil, o sea, tengo más alcohol en el vapor que en el líquido. Y así es como voy haciendo un enriquecimiento. No es una separación completa. Atención a la palabra. Se va enriqueciendo en el componente más volátil, porque yo ese líquido lo puedo volver a destilar y así lo voy enriqueciendo. Pero va a llegar un momento en que voy a obtener una cantidad de agua que no la voy a sacar porque ya va a ser antieconómico seguir haciendo esto, ya es como que se vuelve caro, me conviene venderlo así al alcohol con ese poco de agua. Pero en el caso del alcohol además sucede algo que pone un freno, que es se llama naciótropo, que no vamos a hablar de eso porque ya sería mucho para el nivel de química que tienen que saber ustedes, pero a veces se interrumpe esto porque la mezcla no puede purificarse más, porque sucede eso que se llama azeótropo. Bueno, pero eso ya es secundario, digamos, no nos interesa en este momento. Lo importante es que ustedes vean cómo se produce la destilación. Y en el laboratorio quizás ustedes hagan algo de esto. Eso que ven ahí es un aparato de destilación de laboratorio. El recipiente que se observa acá es el balón donde se pone la mezcla de alcohol y agua. Y esto que está acá sería un calentador. Este es un calentador eléctrico, pero podría ser un mechero
mechero, el clásico mechero Bunsen, que es una llamita que se produce porque está quemando gas. Entonces, de esa forma caliento, los líquidos pasan a la fase vapor, más rico en el componente más volátil el vapor, porque al alcohol le cuesta menos pasar a la fase vapor. Entonces, después lo hago pasar por este tubo que tengo acá, que es un tubo por el que circula agua por la parte de afuera. O sea, es un tubo que en realidad lo que hace es condensar, enfriarlo al vapor. Por eso le llaman refrigerante. Entonces, cuando lo enfría al vapor, lo vuelve a pasar a líquido. Y de esa forma obtengo acá un líquido que es más rico en el componente más volátil, o sea, es más rico en el alcohol. Y lo que se termina obteniendo entonces es, de este lado, un líquido que tiene más alcohol que agua y consecuentemente, del otro lado, en el otro balón, un líquido que tiene más agua que alcohol. ¿Alguna pregunta? Esto cuando hierve no lo hace a temperatura constante. Yo le había dicho en algún momento, las sustancias puras, cuando cambian de fase, por ejemplo, cuando hierve una sustancia pura, esa sí mantiene su temperatura constante hasta que se produce todo el hervor, o sea, todo el cambio de fase. Mientras que una mezcla no. Acá yo tengo una mezcla. Entonces el termómetro que yo pongo acá me va a mostrar que la temperatura, a medida que se produce la ebullición, va subiendo. Que eso es lo que muestra la animación esta que ven acá. La temperatura va subiendo a medida que produzco la ebullición. ¿Por qué va subiendo? Y bueno, porque cada vez tengo más del componente menos volátil y ese hierve cada vez a mayor, ese hierve a más temperatura que el alcohol, entonces la mezcla se va pareciendo al agua a medida que hierve. Entonces va aumentando su temperatura de ebullición. ¿Alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? ¿Está claro? Sí, profe, nada por ahora. Bueno, continuemos entonces. En algún momento yo les comencé mostrando lo que era una evaporación simple, abierta a la atmósfera. El primer caso, ese que habíamos visto acá. En este caso les decía de que no me interesaba recuperar el líquido. El líquido se va, eso está abierto a la atmósfera, se va. Lo que sería el componente de valor o de interés sería la sal. Pero si a mí me interesa recuperar el líquido, entonces lo que puedo hacer es poner esto que ya han visto, que sería un refrigerante, un tubo que por el medio va a ir el vapor y alrededor del tubo está circulando agua. Entonces de esa forma se va a enfriar el vapor y lo voy a recuperar. Eso es lo que les muestro acá. Esto sería el caso donde tengo un sólido y un líquido y los voy a separar de forma tal que puedo recuperar el líquido. ¿Qué puede suceder? Que sea de interés el líquido, entonces yo lo quiero recuperar. En realidad las industrias hacen este tipo de actividades hoy porque el agua es un bien preciado. Entonces disminuyen mucho el consumo de agua a veces mediante estas prácticas. En vez de tener tachos de cocimiento abierto, donde se está yendo el vapor a la atmósfera, bueno, tienen algún sistema de captación donde ese vapor lo enfrían y recuperan el agua. Y el agua esa es un agua pura, porque si tenía alguna impureza, la ha dejado en el recipiente de donde estaba al principio. Al evaporarse, se va como agua pura. Y cuando yo la enfrío, entonces tengo un agua purificada, que sería un agua destilada. Nosotros le decimos agua destilada al agua que ha sido sometida a este proceso de purificación mediante la ebullición y condensación. Otro método de separación es la sedimentación. Este es muy común, por ejemplo, una planta potabilizadora.
ustedes, ¿cómo es una planta potabilizadora, por ejemplo, que toma, potabiliza el agua para que se la pueda consumir, para hacerla, para que se la pueda beber? Supongamos yo tengo un río, entonces saco, hago una derivación y saco el agua por canales. Lo primero que voy a encontrar son unos piletones enormes. ¿Qué es lo que se logra ahí? Bueno, el agua que sale del río, que se deriva, lleva arena, por ejemplo, lleva piedra, o lleva algo que sea insoluble y más pesado que el agua. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Si es insoluble, como la arena, se va a ir al fondo. Entonces, lo primero que se hace es una sedimentación, donde ahí se precipita la arena al fondo, la arena que pueda ser arrastrada por la corriente de agua. Entonces es el primer paso, pero a veces no trae solo arena, a veces el agua trae hojitas o ramitas que son más livianas que el agua, o sea, tienen menor densidad que el agua, entonces esas flotan. Entonces acá en estos piletones se produce una decantación y además los materiales más livianos van a flotar acá arriba, tendría una flotación. Entonces, acá se sabe poner una pantalla para retener y acá hay otra pantalla así y de acá se saca el agua, que sería un agua ya que ha sufrido ese primer paso de la potabilización, que es la sedimentación o la flotación. Eso se hace en unos piletones y de ahí se saca el primer paso en cualquier planta potabilizadora, ustedes van a ver eso. Después, generalmente vienen unos filtros, viene la filtración. Pero bueno, supongamos que yo no quiero esperar la sedimentación. Por ejemplo, en el ingenio, yo no quiero esperar que se formen los cristales de azúcar para poder sacar el azúcar. Entonces, en los tachos donde se produce la cristalización, yo voy a esperar nada más un rato y después lo paso a algo que se llama centrífuga y lo centrifugo. Entonces eso hace que se sedimente más rápido. Es simplemente para que la sedimentación que se va a producir lo haga más rápido. ¿Por qué? Bueno, porque están los clientes que me quieren comprar rápido, entonces la industria siempre quiere producir a máxima capacidad y por lo tanto tienen unos equipos enormes que se llaman centrífugas que hacen el mismo efecto de centrifugación que el Koinor o que el centrifugador de ropa, el secador de ropa por centrifugación. Entonces, el giro ese, ahí lo tienen ustedes en la animación, se lo pone, por ejemplo, en el laboratorio, se pone unos tubitos y se hace girar, y de esa forma se hace que precipite lo que va a precipitar naturalmente, acá lo hace más rápido, por medio de la fuerza centrífuga. Entonces lo que tiene que caer se va a caer más rápido, digamos, debido a esta acción de agitación, de giro, se hace que se produzca más rápido. Eso mismo, fugas enormes, y así se obtiene en la cristalización del agua con azúcar, del jugo de la caña, digamos, del jugo de la caña, la cristalización se la hace más rápido y los cristales van al fondo más rápido. Pero bueno, es nada más una operación que ayuda a la separación. La decantación, clásico ejemplo, ustedes tienen aceite y agua, el aceite va a estar arriba, el agua abajo. ¿Cómo la saco al agua? Bueno, puedo hacer un agujerito y hacer que el agua derrame por la parte en inferior. Y si tengo una llavecita como un cañito, la voy a poder abrir para que caiga el agua y cuando ya está cerca el aceite, ahí cierro. No separo perfectamente, siempre algo de agua me va a quedar. Pero la decantación es un método que sirve para separar dos líquidos que tienen diferente densidad. O sea, uno de los líquidos es más liviano que el otro. Entonces, el más liviano, el menos denso, va a estar arriba, el más denso va a estar abajo.
Ya vamos a ver densidad, en la próxima clase vamos a ver más detalladamente la densidad, pero por lo pronto podemos decir de que me indica cuál es más liviano que el otro, entonces el líquido más denso va a estar en el fondo, el menos denso va a estar arriba flotando. Eso pasa con el aceite. Bueno, y por último tienen la filtración, que es el primero que hemos comenzado mostrándole como ejemplo. La filtración consiste simplemente en retener las partículas grandes. Esto va a depender de los poros del filtro, lo que está en tamaño molecular, como por ejemplo en una solución de agua con azúcar, las moléculas de azúcar y las de agua están ahí todas mezcladas, pero están en tamaño molecular. Entonces esas van a pasar los poros del filtro, lo van a atravesar. Pero si yo tengo partículas más grandes, esas son las que van a quedar retenidas. En eso consiste una filtración con papel de filtro. Que bueno, ese papel de filtro, en el que por ahí el que usa, prepara café con el mismo papel, un papel de filtro, tiene el mismo principio, digamos. Nada más que el papel de laboratorio tiene algunos detalles. Por ejemplo, si yo lo llevo al horno a eso para calcinarlo, puedo hacer que se queme todo el papel completo, no me deja ceniza prácticamente. Entonces de esa forma me quedo con el sólido retenido y el papel prácticamente desaparece. Tiene esos detalles, digamos, el papel de filtro de laboratorio. Pero es el mismo principio que el papel de filtro con el que filtro el café. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Nada. profe. No, Bueno. profe. ¿Cómo va el aburritómetro? ¿Tan bien aburrido o más o menos? No, profe, No le puedo está ver. muy bueno el No tema. le puedo ver la cara, así que por eso no sé si están aburridos o no, pero bueno. Con esta parte de la filtración, de las separaciones, digamos, con la filtración ya terminamos los métodos de separación y lo que vamos a ver ahora, en el tiempo que queda, es un poquito de nomenclatura, o mucha nomenclatura. A ver, vamos a dejar de compartir. Y vamos a cambiar a nomenclatura. Bueno, ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nomenclatura y formulación. Eso vamos a ver ahora, porque ya estamos en condiciones de empezar a ver. Ustedes ya han visto qué es sustancia, ya han visto en qué consiste la materia, que está formada por sustancias. Entonces ahora vamos a ver cómo se nombran esas sustancias y cómo se formulan esas sustancias. Por nomenclatura se entiende al nombre. Por ejemplo, yo les digo, voy a cambiar de color porque este no se ve, ácido sulfúrico. Eso sería el nombre. Y la formulación hace referencia a la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula? Esto sería la fórmula molecular, o sea, la fórmula que me indica cómo es la molécula. Acá sería H2SO4. ¿Qué significa? Que una molécula de ácido sulfúrico, que sería la partecita más pequeña que yo puedo tener de esta sustancia, va a estar formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno unidos mediante enlaces químicos, o sea, pegados, unidos mediante enlace químico. La fórmula puede ser fórmula molecular, como esa que están viendo ahí, y hay otras fórmulas que son fórmulas más desarrolladas. Tenemos la fórmula desarrollada del ácido sulfúrico, sería una cosa así.
aunque no hace falta que ustedes la sepan, pero sería así. Eso me muestra cómo están unidos los átomos. Me muestra que el azufre forma 6 enlaces químicos, mientras que el oxígeno forma 2 enlaces químicos y el hidrógeno forma 1. También me muestra que el azufre está unido con los oxígenos, pero no tiene enlace químico con el hidrógeno. O sea, me da más detalles. Esa se llama fórmula estructural. Pero nosotros, digamos, vamos a llegar nada más hasta la fórmula molecular. La fórmula molecular me dice qué átomos integran la molécula, esa partícula formada por la unión de varios enlaces, de varios átomos, unión mediante enlaces químicos. La fórmula molecular me dice qué átomos integran la molécula y qué cantidad de cada uno. Entonces, vamos a comenzar. Existen 3 tipos de nomenclaturas que se usan en la química. La sistemática, la de stock y la tradicional. La que más les gusta, la más fácil, la más accesible es la sistemática. Y la más odiada y aborrecida es la tradicional, que es la nomenclatura antigua. Tiene sus problemas la nomenclatura tradicional o antigua. Está llena de excepciones, está llena de nombres de sustancias que no obedecen a ninguna regla, que hay que aprendérselos de memoria. Está llena de casos donde no se aplican las reglas. Entonces, por eso surgieron las otras nomenclaturas, que son más fáciles de usar. La de stock y la sistemática son más sencillas. ¿Por qué entonces estudiamos en la universidad las 3? Porque las 3 se siguen usando aún, a pesar de los esfuerzos de UPAC, que es la autoridad en química, por imponer una sola nomenclatura. En realidad, la realidad indica que se siguen usando las 3 nomenclaturas. La tradicional es muy difícil de dejar de usar. Por ejemplo, yo les podría decir, a ver, busco al fabricante, proveedor más importante de ácido sulfúrico, nombre tradicional, ácido sulfúrico. Y le digo, véndame tetraoxosulfato 4 de hidrógeno, que sería el ácido sulfúrico con la nomenclatura moderna. Y le va a decir, no, no sé qué es eso, yo no tengo eso, no vendo. Si le dice, bueno, ácido sulfúrico, sí, eso sí. Lamentablemente está muy arraigada la nomenclatura tradicional. Entonces, por eso es una de las razones por la cual todavía hay que seguir estudiándola. La universidad la tiene que seguir enseñando porque sigue en uso. Ustedes van a ir a libros, van a ir a manuales, quizá el día de mañana en su vida profesional tengan que consultar algún manual o hablar con profesionales de la química. Ya les he dicho que el ingeniero en sistemas tiene un campo de aplicación muy amplio, prácticamente indefinido, por todas las posibilidades de aplicaciones donde se los puede requerir. Entonces, puede aparecer la nomenclatura tradicional y bueno, hay que aprenderla en los conocimientos básicos de la química. Bueno, hablando de conocimientos básicos, hay 2 conceptos que hay que aprender inicialmente, que es el de valencia y el de número de oxidación. Valencia es la capacidad que tiene un átomo para formar enlaces químicos, o sea, para combinarse con los otros átomos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que va a costar mucho menos entender con un ejemplo. A ver, el agua. El agua es una molécula que tiene, esta sería la fórmula desarrollada. Sabemos que el agua es H2O,
pero esta sería la fórmula desarrollada. ¿Qué es lo que veo en la fórmula desarrollada? Que el oxígeno se ha unido mediante enlace químico a un átomo de hidrógeno y a otro átomo de hidrógeno. Entonces las rayitas estas que vemos acá son los enlaces químicos. ¿Cuántos enlaces químicos ha formado el oxígeno? 2. 2. Bien. ¿Y el hidrógeno? 1 solo. No solo. Bien. Veamos otra sustancia. Bueno, yo le mostraba hace rato el ácido sulfúrico. ¿Cuántos enlaces químicos está formando ahí el azufre? 6. 6. ¿Y el oxígeno? ¿Lo ven al átomo de oxígeno? Este, por ejemplo, sería un átomo de oxígeno. ¿Cuántos enlaces ha formado? Uno para acá y otro 2. para acá. O sea, 2. Bueno, ahí entonces podemos decir lo siguiente. La valencia del azufre es 6, porque ha formado 6 enlaces químicos, mientras que la valencia del oxígeno es 2. El oxígeno tiene menos facilidad para formar enlaces, tiene una valencia menor. Pero ¿qué es lo que sucede? A ver, por ejemplo, el dióxido de carbono, fórmula molecular del dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2. Fórmula estructural, carbono, doble enlace con un oxígeno, doble enlace con otro oxígeno. ¿Cuál será la valencia del carbono? ¿Y? 2, profe. ¿Y cuántos enlaces forma? 4. 4. Entonces, ¿cuánto es la valencia? 4. 4. Bien. Ahora vamos a un primo hermano del dióxido de carbono, que es el monóxido, CO, pero este es venenoso. La molécula, si yo la hago con la fórmula estructural, es así. ¿Cuántos enlaces ha formado el carbono? 2. 2. Entonces, la valencia del carbono, ¿cuánto es? 2. 2. Bien. Entonces, ahí vemos que hay átomos que tienen más de una valencia, según el compuesto en el que participen, según la molécula que vayan a formar, según la sustancia en la que participen en su formación. Así voy a encontrar, cuando ustedes se tienen que conseguir una tabla, después vayan consiguiendo una tabla periódica, ¿no? En el carbono van a encontrar que la valencia es 2 y a veces es 4, porque el carbono tiene más de una posible valencia. A veces la valencia es 2 y a veces es 4. Mientras que el oxígeno tiene valencia única. No quería hablar del oxígeno, quería hablar del hidrógeno. El hidrógeno tiene una sola valencia, que es, como hemos visto en el agua, vale 1. Eso es la valencia. Es la capacidad que tiene el átomo para formar enlaces químicos. Según la cantidad de enlaces químicos que forma, esa es la valencia. Bueno, el número de oxidación, ese lo inventaron después. El número de oxidación me da más información. O sea, el número de oxidación es la valencia, pero con un signo. El número de oxidación va a ser la valencia con signo positivo o negativo. ¿Qué información me da? Resulta que ese enlace químico está formado por electrones. Eso, como vamos a ver más adelante, el enlace químico está formado por electrones. O sea que ese pegamento muy especial que mantiene unido a los átomos es a base de electrones. Entonces la valencia
no me dice nada de los electrones, pero el número de oxidación me dice qué ha pasado con los electrones cuando esos átomos se han acercado y han formado el enlace químico. ¿Qué es lo que sucede? Los átomos tienen más afinidad o menos afinidad por los electrones. O sea, hay algo que me dice cuánta afinidad tiene un átomo por los electrones y se llama electronegatividad. Hay átomos que atraen a los electrones con más fuerzas que otros. Entonces, cuando se va a unir, presten atención a este enlace, el del agua, cuando se va a unir el oxígeno con el hidrógeno, resulta que el oxígeno atrae a los electrones más que el hidrógeno, los hace que se acerquen más hacia él. Eso se representa así, con una flechita, así. Lo mismo va a pasar con el otro enlace, pero eso hace que los electrones se vayan más cerca del oxígeno. Entonces, cuando yo voy a decir cuál es el número de oxidación del oxígeno, yo sé que la valencia es 2, pero el número de oxidación va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque los electrones de ese enlace se han ido con el oxígeno. Mientras que la valencia del hidrógeno ahí va a ser más 1. No va a ser 1, sino que va a ser más 1 el número de oxidación. ¿Por qué? Porque el hidrógeno los pierde a los electrones. O sea, los electrones se alejan de él porque se van con el oxígeno. O sea, ¿qué es lo que me dice entonces el número de oxidación? Me dice qué ha pasado con los electrones en ese enlace químico. Cuando el átomo atrae electrones, entonces tiene un número de oxidación negativo. Y cuando los pierde o los cede, tiene un número de oxidación positivo. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es el número de oxidación? Entonces, es la valencia, pero con un signo, positivo o negativo. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el componente mayoritario de la sal de mesa, la sal de cocina. ¿Cómo es esa molécula? Bueno, es un átomo de sodio unido mediante enlace químico, esta rayita es el enlace químico, unido con un átomo de cloro. Es el cloruro de sodio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo que hablar de la valencia, entonces, ¿cuál es la valencia del sodio? 1. 1. O sea, ve, valencia del sodio va a ser igual a 1. Valencia del cloro. ¿Cuánto va a ser la valencia del cloro? 1. 1. Que forma un solo enlace. Pero ahora vamos al número de oxidación, que me da más información que la valencia. El número de oxidación es la valencia con signo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cloro es más electronegativo. El cloro es más electronegativo que el sodio. Entonces, los electrones hacen así, se van con el cloro. Lo voy a hacer más lejos la flecha, así no se confunda con un enlace. Los electrones hacen esto, porque el enlace químico está formado por electrones. Entonces, los electrones que están entre medio de los dos átomos se van con el que tiene más afinidad por los electrones, el más electronegativo. Y ese es el cloro. Entonces, el número de oxidación del cloro, ¿cuánto vale? -1, profe, ¿verdad? Menos 1. Fíjense, al ver esto yo, al ver que el cloro atrae a los electrones, al ver esto, tengo que poder deducir entonces esto que está acá. El número de oxidación del cloro es menos 1. Y el número de oxidación del sodio va a ser
más 1, porque el sodio los cede, los pierde a los electrones. Entonces, ahí es donde yo saco más información. Después van a ver para qué sirve esta información. Por ahora estamos recién en las primeras clases, entonces hay ciertos conocimientos que uno como que les da así medio en seco, sin poder darle algún sentido. Bueno, a ver, como verán, si uno gana los electrones, el otro lo tiene que estar perdiendo. Entonces eso me da indicio de que la suma de los números de oxidación tiene que compensarse, tiene que dar 0 en la molécula. La molécula, que es una partícula neutra, la suma de los números de oxidación da 0. ¿Cómo me voy a acordar? ¿Cómo puedo hacer para acordarme más o menos los números de oxidación o las valencias? Bueno, hay 7 reglitas. La número 1 me dice que el número de oxidación de los elementos en una sustancia simple es 0. Y esto es algo en que se puede deducir en cierto modo porque, por ejemplo, yo le digo, a ver, el oxígeno. El oxígeno es O2. Está formado por la unión mediante enlace químico de 2 átomos de oxígeno. Pero ahí ninguno de los dos va a atraer más a los electrones porque son 2 átomos iguales. O sea, ninguno tiene más electronegatividad que el otro. Entonces, ninguno le atrae más a los electrones y por lo tanto, se asume que el número de oxidación de estos elementos, de estos elementos, del oxígeno, digamos, es 0. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno es otra molécula muy parecida, 2 átomos de hidrógeno unidos mediante enlace químico, pasa lo mismo. El número de oxidación, en estos casos, es 0. O sea, el número de oxidación de los elementos en sustancias simples es 0. Ya sabemos que sustancia simple es una sustancia formada por átomos del mismo tipo. Entonces, si tiene átomos del mismo tipo, quiere decir que son todos átomos iguales y ninguno atrae más a los electrones que el otro. Por eso es que se asume, se dice, el número de oxidación vale 0. La regla número 2 me dice que el número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es más 1. Y hay excepciones como la de los hidruros metálicos, que lo vamos a ver después, que es un hidruro metálico, donde el número de oxidación vale menos 1. Pero si no, en general, me puedo acordar que el número de oxidación del hidrógeno es más 1. La otra, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Esa es otra regla importante. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. La valencia del oxígeno es 2, pero el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Salvo unas excepciones donde vale menos 1, pero en general, menos 2. Y el hidrógeno, 1. Valencia 1, número de oxidación más 1 en el hidrógeno. Después vienen 2 reglitas más que hablan de los elementos que están en la tabla periódica, ubicados ya en la tabla periódica, que ya vamos a ver enseguida, pero dice que los metales alcalinos tienen número de oxidación más 1, mientras que los alcalinos térreos tienen número de oxidación más 2. Luego vamos a ver cuáles son los alcalinos y los alcalinos térreos. Vayan consiguiendo una tabla periódica. La sexta regla me dice que el flúor tiene número de oxidación menos 1. El flúor es el más electronegativo, el que tiene más afinidad por los electrones que todos los otros. Le gana a todos. Entonces el flúor yo lo uno mediante enlace químico a otro elemento y seguro el flúor tiene número de oxidación negativo porque el que con más fuerza atrae a los electrones. Después me dice que el resto de los halógenos tiene número de oxidación más, menos 1, 3, 5 y 7. Que eso ya vamos a ver después, cuáles son los halógenos. Y por último, la última regla dice que la suma de los números de oxidación tiene que dar 0 en una molécula. Y en un ion tiene que dar igual a la carga del ion.
Para entender cómo sirve o cómo me puede servir esto, hagamos un par de ejercicios. Previamente les voy a mostrar. Esta es una tabla periódica. Estos que están acá serían los metales alcalinos. Y estos que le siguen, la de la columna de al lado, son los alcalinos térreos. Entonces los alcalinos tienen número de oxidación más 1. Y los alcalinos térreos tienen número de oxidación más 2. Después, acá en esta, la penúltima columna, esos son los famosos halógenos. Estos son los halógenos. Y la última columna es la de los gases raros o inertes. Que eso ya lo vamos a ver después, pero a eso les llaman gases inertes. ¿Por qué? Porque no reaccionan. Esos átomos no se juntan con otros átomos para formar enlaces con otros átomos de los que existen ahí en la tabla periódica. Es muy raro que suceda. Después esta tabla que ustedes ven acá a la izquierda es para elementos que están acá en el medio de la tabla periódica. Entonces, viendo la tabla así, yo ya me puedo aprender muchas valencias o muchos números de oxidación. Primera columna, número de oxidación más 1. Segunda columna, número de oxidación más 2. Fácil de acordarse. La penúltima, la de los halógenos, ya dijimos, el flúor, el más electronegativo de todo, tiene número de oxidación menos 1. Y los otros pueden tener más, menos 1, más o menos 1, más 3, 5 y 7. Los halógenos y los gases nobles, que es la última columna, eso no se combinan con nada. Podríamos decir que el número de oxidación es 0. Bueno, ahí tienen unas tablitas. Ahí esa tablita es bastante práctica para saber o tener presente los valores de valencia o de número de oxidación. Hoy por hoy se usa mucho el número de oxidación porque me da la misma información que la valencia y más. Entonces, al ser más poderoso, se usa más el número de oxidación que la valencia. Pero la valencia tiene su utilidad didáctica todavía, porque me indica cuál es la cantidad. A veces no importa el signo del número de oxidación, entonces podemos hablar directamente de valencia. Desde el punto de vista didáctico, la valencia sigue cumpliendo su función. Bueno, a ver, un ejercicio. Indicar el estado de oxidación de cada elemento en el permanganato de potasio. Este sería el permanganato de potasio, KMnO4. Esperemos que lleguen ustedes a saber nombrarlo. No creo que esta clase, probablemente la siguiente. ¿Cuánto sería el número de oxidación del potasio? Si ustedes se fijan, el potasio es un metal alcalino. ¿Lo ven al potasio? Acá estaría el potasio, en la tabla periódica. Entonces, ¿cuál sería el número de oxidación? Más 1, profe. Más 1, bien, más 1. No tengo una regla, en las 7 reglas esas que hemos visto, no hay una regla para el manganeso, entonces a ese le ponemos X nomás. Y el número de oxidación para el oxígeno, ¿se acuerdan cuánto era? Menos 2. Menos 2. Entonces hay una regla que dice que la suma de los números de oxidación tiene que dar 0 en la molécula, porque la molécula es una partícula neutra. Entonces ahí vamos a poder sacar cuánto es el número de oxidación del manganeso. Vamos a poner 1, que sería el del potasio, más X, el del manganeso, más menos 2 del oxígeno, pero por 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 átomos de oxígeno en la molécula. Y esto igualado a 0. Entonces, ¿cuánto vale X?
más 7. 7. Bien, podemos verificar, nos vamos a la tabla y nos fijamos, acá está el manganeso y uno de sus posibles números de oxidación es más 7. Entonces, ese es un indicador de que probablemente hice bien el ejercicio. El ejercicio 2, determinar el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. Bueno, a ver, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. La suma de los números de oxidación, según la regla número 7, me tiene que dar 0. Entonces esto va a ser más 1 por 2, porque tengo 2 hidrógenos, más X del azufre, más menos 2 por 4. Esto igual a 0. Entonces, ¿cuánto me da el número de oxidación del azufre? 6. 6. Bien, 6. Esto me sirve porque a veces yo tengo la molécula y tengo que nombrarla. O sea, tengo la fórmula molecular y tengo que nombrarla. Entonces, van a ver cuando avancemos en nomenclatura que a veces es necesario saber cuál es la valencia con la que ha actuado un determinado elemento al formar una sustancia. Entonces, de esta forma, ustedes pueden saber, se van a acordar de alguno de las reglas esas, de las 7 reglas esas que le he dado, que yo le diría, que en realidad prácticamente son 6, porque la primera como que no la uso mucho, y esas 6 reglitas me ayudan a darme maña, porque no siempre me voy a acordar las valencias. Entonces, de todos los elementos es muy difícil, no me puedo aprender de memoria todas las valencias, pero con estas reglitas ayuda bastante a salir del paso. Son 7, pero podríamos decir que son 6 porque la primera prácticamente no se usa mucho. Bueno, a ver, ¿cómo sería en el caso de un ion? Si yo tengo una partícula cargada, no sé por qué, ahí le he puesto el ion amonio, en realidad es un ion positivo, o sea, tiene carga positiva. Ahí está, ahora sí. Bueno, el sulfato, el ion sulfato. ¿Qué carga tiene el ion sulfato? Es una partícula cargada. O sea, está formada por átomos de azufre y 4 átomos de oxígeno, pero esos están unidos mediante enlace químico, pero todo el conjunto es una partícula que está cargada. ¿Qué carga tiene? Menos 2. Ahí están los dos signos negativos. Menos 2. Entonces, quiero saber cuál es el estado de oxidación de cada elemento. A ver, para el oxígeno ya lo sé, es menos 2. Pero para el azufre lo tengo que averiguar. Entonces esto va a ser X más menos 2 por 4 igual, y acá no voy a poner 0 porque ya es una partícula cargada, voy a poner menos 2, esa sería la carga del ion. Entonces, despejando de acá, ¿cuánto me sale? 6. Bien, entonces más 6. Puedo ir y verificar en las tablas que les he dado, ahí van a encontrar para el azufre, acá está el azufre, y una de las posibilidades es más 6. Entonces, ahí está. Puedo hacer otro más, por ejemplo, el ion amonio. No sé cuánto es el número de oxidación del nitrógeno, pero sí sé, por las reglas que me han dado, de que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 por 4, porque son 4 nitrógenos. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Más 1. 1. Más 1. Bien, más 1. Perfecto.
Entonces, ¿cuánto sale X? 5. Menos 3. A ver, 4, que lo paso para 4, que lo paso para el otro lado, como menos 4, más 1. Entonces, ¿cuánto da? Menos 3. Menos 3. Bien, bien. Entonces, es menos 3. Ahora vamos a ver el calcio. El calcio es el caso más trivial, porque se trata de uno solo, de un solo átomo que está formando el ion. En realidad, ¿qué le ha pasado a ese átomo de calcio? Se le han ido 2 electrones. Entonces ha quedado con 2 cargas positivas. Este es directamente deducible que el número de oxidación es más 2. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, continuemos entonces. Ustedes habían visto que las sustancias se dividían en 2 tipos, sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias compuestas reciben el nombre de compuestos o compuestos inorgánicos. Y bueno, están formadas por más de un tipo de átomo. Cuando se unen 2 átomos distintos, se va a formar una sustancia binaria. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia binaria porque está formada por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Sustancia binaria. El agua. El agua es otra sustancia binaria. El agua está formada por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Bueno, acá le anoto la del dióxido de carbono y átomo de oxígeno. Y el óxido férrico u óxido, un óxido de hierro, no importa ahora cómo se llama, va a estar formada por el hierro y por átomos de oxígeno. O sea, esas son sustancias binarias, formadas por 2 tipos de átomos. Después están las ternarias y las cuaternarias. Las ternarias están formadas por 3 tipos de átomos. Por ejemplo, la ternaria, yo puedo tomar como ejemplo el hidróxido de sodio o soda cáustica, que está formada por 3 tipos de átomos. Por eso se llama ternaria. Átomos de sodio, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Así también el ácido sulfúrico, H2SO4, es una sustancia ternaria porque está formada por átomos de hidrógeno, átomos de azufre y átomos de oxígeno. Y por último están las cuaternarias, como por ejemplo el caso de el fosfato ácido de sodio, que está formada por átomos de sodio, átomos de hidrógeno, átomos de fósforo y átomos de oxígeno. Por eso se llama cuaternaria. Bueno, vamos a comenzar conociendo o estudiando cómo se nombran las sustancias binarias. Acá tenemos el caso de los hidruros. Cuando yo veo una sustancia binaria y uno de los 2 átomos que la forman es hidrógeno, entonces, primer paso, tengo que reconocer que estamos en presencia de un hidruro. ¿Cómo se va a formar esa molécula? Bueno, fíjense en que al hidrógeno se pueden unir metales, que son los que estarían pintados de rojo. Ahí tienen una tabla periódica. Esto que está acá dibujado sería una simplificación de la tabla periódica. Entonces, los que están a la derecha, a la izquierda en la tabla periódica, pintados de rojo, fíjense que son la mayoría de los elementos, serían los metales. Y después los que están en verde son los que reciben el nombre de no metales. Y la última columna en la tabla periódica es la que corresponde a los gases raros o inertes. Todo esto, tabla periódica, vamos a ver después en detalle, pero vayan aprendiendo porque esto no lo vamos a repetir. Entonces, la mayoría, los que están en rojo, son los metales. Si se une un metal con el hidrógeno, me va a formar un hidruro metálico.
Si se une uno de los verdes, de los no metales, con el hidrógeno, se va a formar un hidruro no metálico. Entonces, cuando se toma, por ejemplo, un metal como el hierro tiene dos valencias. Ustedes, si se consiguen una tabla periódica completa, van a poder ver en algún lado las tablas periódicas traen una lista con las valencias. Entonces van a ver que el hierro dice 2,3. Tiene dos valencias. Una vale 2 y la otra vale 3. El hidrógeno tiene una sola valencia, que es 1. Entonces ahora se va a unir el hierro con el hidrógeno. El hierro se va a pegar mediante enlace químico al hidrógeno. ¿Cómo va a ser esa molécula? Bueno, acá viene una regla que dice que la atomicidad de uno va a ser la valencia del otro. O sea, ¿qué es la atomicidad? Es un número chiquitito que ponemos acá abajo que me indica cuántos átomos tiene la molécula. Entonces, cuando se forma esta molécula, el hierro tiene valencia 2. Esa valencia 2 del hierro va a venir a formar parte de la atomicidad del hidrógeno. O sea, el hidrógeno va a quedar en la molécula con un 2 ahí chiquitito. Y el hierro tendría que tener un 1 acá, ¿verdad? Pero no se lo escribe. No se pone el 1. Directamente dejamos así. Y ese sería el hidruro de hierro cuando el hierro tiene valencia 2. Si se trata del hierro con valencia 3, entonces la molécula va a tener esta forma. Ya que la valencia del hierro va a ser la atomicidad del hidrógeno y la valencia del hidrógeno va a ser la atomicidad del hierro. Esos serían hidruros metálicos. Vamos a los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos, por ejemplo, el nitrógeno. Y tomemos el nitrógeno que tenga valencia 3. Hablamos de la valencia porque no me importaría en realidad el número de oxidación. Acá me sirve la valencia nomás. Entonces, supongamos el nitrógeno con valencia 3. Se combina con el hidrógeno que tiene valencia 1. Cuando estos se pegan formando la molécula, ¿cómo va a quedar la molécula? Yo sé que se va a pegar el nitrógeno con el hidrógeno, pero ¿cuántos hidrógenos van a venir? ¿Cuántos nitrógenos van a venir? ¿Cómo va a ser esa molécula? ¿Y hay alguien vivo del otro lado? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la valencia del nitrógeno? 3. 3. Entonces, ¿cuánto va a ser la atomicidad del hidrógeno? 3. 3. ¿Cuánto es la valencia del hidrógeno? ¿Cuánto es la valencia del hidrógeno? Entonces, ¿cuánto va a ser la atomicidad del nitrógeno? 1. No se escribe. Acá yo podría poner el 1, pero no se escribe. Entonces, así queda la molécula después que se combinan estos dos. Tiene esta forma. Hay un subgrupo dentro de los no metales que serían los halógenos, que yo se los marqué recién, que sería la penúltima columna. Estos serían los halógenos. Los halógenos más el azufre, cuando se combinan con el hidrógeno, forman un tipo de hidruro no metálico que se llama hidrácido. Es un ácido, esos ya son ácidos, o sea, esos hidruros no metálicos los consideramos ácidos. Entonces, ¿cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, bromo, yodo. Estos, juntos con el azufre, van a formar lo que llamamos hidrácidos,
que sería un ácido binario. Ya eso es un ácido y es binario. Entonces, cuando estos se combinan, hay algo que hay que decir, actúan con su valencia más chica. Por ejemplo, en el caso de los halógenos, actúan con valencia 1, mientras que en el caso del azufre, actúan con valencia 2. Entonces, supongamos, se une el flúor con el hidrógeno. Entonces yo voy a tener así. O el flúor o el cloro con el hidrógeno. Entonces voy a tener así. O el bromo. O el yodo. O el azufre. Además del azufre también a veces, bueno, está el otro, el selenio, el telurio, pero como son poco comunes, yo les diría, acuérdense de los halógenos y el azufre nomás. Fíjense que cuando se trata de ácidos, el hidrógeno va adelante. En todos los hidruros que hemos escrito antes, el hidrógeno estaba atrás. En el caso de los ácidos, el hidrógeno va adelante. El otro compuesto binario son los óxidos. Cuando uno de los dos átomos es oxígeno, entonces yo estoy en presencia de un óxido. O sea, ustedes van a ver un compuesto binario y tienen que inspeccionar. Si se trata de un hidruro, ya saben que uno de los dos va a ser hidrógeno. Si se trata de un óxido, entonces ya saben de que uno de los dos átomos va a ser oxígeno. Supongamos que viene un metal y se combina con el oxígeno, me va a dar un óxido metálico. Que también se llama óxido básico, porque cuando le agrego agua, forma una base, que ya eso veremos después. Y cuando viene un no metal y se combina con el oxígeno, va a formar un óxido no metálico. O también óxido ácido. Vamos a los ejemplos. El hierro, que tiene valencia 2 y 3, se va a combinar con el oxígeno, que tiene valencia 2. Cuando se une mediante enlace químico el hierro con el oxígeno, según las reglas que hemos estado viendo, el hierro va a aparecer acá con un numerito 2 y el oxígeno también, porque son las valencias correspondientes que se han cruzado. La valencia del hierro es la atomicidad del oxígeno, la valencia del oxígeno va a ser la atomicidad del hierro. Pero acá se hace una suerte de simplificación, entre comillas, porque en realidad no existe esa simplificación, pero para que ustedes se acuerden está bueno. Entonces acá se simplifica y queda así. Esa sería la verdadera fórmula molecular. Así es realmente la molécula. Si la quiero dibujar, sería el hierro formando dos enlaces químicos con el oxígeno. Sabemos que tiene valencia 2 igual que el oxígeno, entonces cuando se unan van a formar dos enlaces químicos. Pero como pueden ver, la molécula está formada por un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Por eso, la fórmula molecular no miente. Luego de la simplificación tiene que quedar así como la he escrito al último. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser el hierro de valencia 2, es el hierro de valencia 3? El que se va a unir al oxígeno. ¿Cómo va a ser la molécula? A ver, alguien que conteste. Hierro 2, oxígeno 3. Bien. La valencia del hierro, la valencia del oxígeno va a ser la atomicidad del hierro. La valencia del hierro va a ser la atomicidad del oxígeno. Y va a quedar así. Ese va a ser en el caso de que tenga el hierro con valencia 3. ¿Cómo sería el caso en el que tengamos, por ejemplo, cloro con valencia 7?
¿Cómo sería cuando se une el cloro con el oxígeno? ¿Cómo va a quedar? Cloro de oxígeno 7. Claro. Esto no se puede simplificar, por eso queda así. Bueno, entonces, cuando ustedes vean un compuesto, primero se fijan si es un binario. Si es un binario, una posibilidad de que sea un hidruro o que sea un óxido. Por el momento, esos dos conocen. Si es un hidruro, uno de los dos átomos va a ser hidrógeno. Si es un óxido, uno de los dos átomos va a ser oxígeno. Entonces, yo ya sé que voy a estar en presencia de un óxido o de un hidruro. Es lo primero, primer paso, lo primero que tengo que identificar es si es un hidruro o es un óxido. Bueno, eso quedó de una clase anterior, es todo lo que hemos estado hablando, pero conjunto, digamos, en una sola pantalla. Vamos a la nomenclatura sistemática, que es la más fácil. La sistemática usa los prefijos mono, di, tri, tetra para indicar la cantidad de átomos que integran la molécula. Por ejemplo, la atomicidad sería, por ejemplo, si tengo un solo átomo va a ser mono, si tengo dos átomos va a ser di, si tengo tres átomos va a ser tri. Hagamos el primer ejemplo. Además de eso, la otra reglita para la nomenclatura sistemática es que se comienza de atrás para adelante. O sea que yo lo voy a nombrar al oxígeno primero. Pero como siempre tengo que identificar de qué compuesto se trata, yo ya sé que se trata de un óxido. Entonces voy a decir pentóxido. Ahí está el prefijo, ¿ve? El prefijo pentóxido de dinitrógeno. ¿Por qué dinitrógeno? Porque tengo dos cloros. Entonces, este 5 queda reflejado al decir penta o pentóxido. Y este 2 es con el di este que está acá. Así de simple es la nomenclatura sistemática. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si se trata de un óxido, yo tengo que decir que es un óxido, o sea, tengo que avisar que es un óxido. Entonces voy a decir pentóxido. Y si se trata de un hidruro, como el caso de abajo, entonces avisaré que es un hidruro. Cuando vaya a nombrar, como nombro de atrás para adelante, voy a decir tetrahidruro. Tetrahidruro de silicio. Acá fíjense que podría haber dicho monosilicio, pero cuando se trata de uno solo, muchas veces no se nombra. El prefijo mono se lo omite, directamente no se lo nombra. Bueno, hagamos otro ejemplo ahora con la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock lo que me pide es que avise entre paréntesis cuál es la valencia. Lo primero que tengo que identificar es si estoy en presencia de un óxido o de un hidruro. El primero que está acá es un óxido, porque uno de los elementos que se están uniendo es un oxígeno, entonces es un óxido. Entonces voy a decir óxido de hierro y entre paréntesis voy a aclarar la valencia del hierro. ¿Cómo me entero de la valencia del hierro? Porque hace rato yo ya les mostré la reglita que dice que la atomicidad de uno es la valencia del otro. Entonces, si el oxígeno tiene un 3 acá, significa que la valencia del hierro era 3. Y ese es el 3 que va para acá. Entonces yo voy a decir, como siempre nombro de atrás para adelante, voy a decir óxido de hierro y entre paréntesis el 3. Acá hay una regla muy importante que dice que si el elemento tiene un único número de oxidación o una única valencia, no tengo que poner entre paréntesis la valencia, no la tengo que aclarar. ¿Por qué no se aclara la valencia del oxígeno?
y sí del elemento que está unido al oxígeno, bueno, porque ya se sabe que en los óxidos la valencia del oxígeno es 2. Entonces, no la aclaro, no hace falta aclararla. El aluminio tiene una única valencia que es 3. Entonces, y acá lo verifico. Entonces, cuando voy a nombrar, yo podría decir óxido de aluminio 3. Pero no lo hago porque el aluminio tiene una sola valencia. Lo mismo pasa con el sodio. El sodio tiene una sola valencia. Entonces, cuando se va a formar el óxido de sodio, yo puedo verificar que la valencia del sodio es 1 porque tengo un solo oxígeno, pero acá no voy a poner nada. No voy a poner ese 1. Por lo mismo, porque el sodio tiene una sola valencia. Fíjense en los 3 ejemplos de abajo, son hidruros. Entonces yo cuando nombre voy a tener que decir hidruro de, porque eso ya lo tengo que haber identificado de la observación de la fórmula molecular. Entonces, en este caso voy a decir, supongamos el último, voy a decir hidruro de cobre, y entre paréntesis, ¿con qué valencia está actuando el cobre acá? 2. Valencia 2. 2. Bien. Entonces se dice hidruro de cobre 2. ¿Por qué aclaro que acá? ¿Por qué sí lo aclaro? Porque el cobre tiene valencia 1 y tiene valencia 2. Entonces tengo que aclarar. Yo no puedo decir hidruro de cobre y nada más porque ahí no estoy avisando cuál es el hidruro que tengo que escribir. Lo mismo pasa con el de arriba. El de arriba es hidruro de hierro y tengo que poner 3. Porque si yo no pongo eso, no se va a saber si es el hierro 2 o el hierro 3. Porque son las dos posibles valencias. En cambio, en el de arriba, como el sodio tiene una sola valencia, entonces bastará con decir hidruro de sodio. Y ya está. Con eso ya queda, ya cumplo, ya queda especificado. En el caso del que me está quedando, el cobre, como les dije, tiene valencia 1 y valencia 2. En este caso, el cobre, ¿con qué valencia está actuando? Ojo ahí, cuando contesten. ¿Con qué valencia está actuando el cobre? Con Valencia 2. Con valencia 2, claro. Acá lo que sucedió en principio es que estos estaban así y hay una simplificación que me permite luego escribir cómo es realmente la molécula. Porque si tiene valencia 2, evidentemente si yo la tengo que dibujar a la molécula va a ser así. Y no tiene otra posibilidad. Entonces en ese caso el cobre está con valencia 2, el oxígeno también, entonces se unen de forma directa y hay un átomo de cada uno, no hay 2. Por eso es que está bien la fórmula molecular a la que se llegaría. Y esto sería óxido de cobre 2. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Por Por ahora. ahora no, profe. Ahora no, profe. Bueno, ahora vamos a ver la más odiada, que es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional divide en 4 casos. Cuando el átomo tiene, el elemento en cuestión tiene una sola valencia, cuando tiene una sola valencia, como por ejemplo el sodio o el aluminio, que tienen una sola valencia,
o cuando tiene dos valencias, como por ejemplo pasa con el hierro, que hemos visto que tenía dos, o con el cobre, que también tiene dos valencias. Ahí va dividiendo los casos, o cuando tiene 3 valencias, o cuando tiene 4 valencias. Entonces, según el caso, voy a tener las terminaciones. Cuando tengo valencia única, una sola valencia, entonces dice que la terminación tiene que ser en ico. Pero cuando tengo dos valencias, para el más chico va a ir en oso y para el más grande va a ir en ico. Como por ejemplo, acá si yo le escribo así, eso sería óxido ferroso. Pero el otro caso, cuando el hierro tiene valencia 3, que habíamos visto que tenía esta forma, ese ya sería óxido férrico. Esas son las dos terminaciones, oso, ico. Así, por ejemplo, cuando tengo un elemento que tiene 3 tipos de valencias distintos, el más chico va a ser hipo, nombre del elemento, terminación oso. Hipo, oso. Ese es para el más chico. Para el que le sigue, terminación oso. Y para el otro que le sigue, en tamaño de valencia, va a ser la terminación ico. Eso es para el caso en el que tenga 3. Y en el caso que tenga 4, el más chico va a ser hipo-oso, el que le sigue oso, el que le sigue ico y el que le sigue perico. Para entender esto vamos a hacer una que es la más completa posible, que sería un elemento que tiene 4 valencias. El cloro tiene 4 valencias. Tiene valencia 1, valencia 3, 5 y 7. ¿Cómo sería la formación de cada uno de estos óxidos? Cuando el cloro tiene valencia 1, esto sería así. Cuando el cloro tiene valencia 3, esto sería así. Cuando el cloro tiene valencia 5 y cuando el cloro tiene valencia 7. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Este es el caso en el que tengo un elemento con 4 valencias, que sería el último caso de esta tabla. Entonces, la más chica se nombra como hipo, nombre del elemento, oso. Entonces, esto va a ser óxido, hipo, nombre del elemento, cloro, terminación ahora, oso. Bueno, no voy a poner una doble O, así que esto va a ser así, cloroso. Ahí está la terminación oso, y acá está hipo, antes. Y acá, nombre del elemento, que en este caso es el cloro. ¿Cómo es el que le sigue? Óxido, Cloroso. cloroso. Terminación oso. El que le sigue, óxido clórico. Y el que le sigue es perico. O sea que esto va a ser óxido perclórico. Perico. Esas serían las terminaciones que se tienen que encontrar. En el caso de la valencia más grande, la cuarta valencia más grande. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, lo que sucede acá es que hay elementos que tienen más de 4 valencias. Entonces ahí le empiezan a inventar nombres. Tiene sus fallas esta nomenclatura o sus huecos, digamos, donde no está correctamente legislado cómo hay que nombrar. Entonces, aparecen nombres que se les pone y la gente los tiene que aprender.
Eso es lo que tiene esta nomenclatura, que hay partes donde las reglas o no existe, pero no se cumple, o sea, que la famosa excepción a las reglas, y además hay otras partes donde no está reglamentado, entonces se le ha puesto cualquier otro nombre que la gente se lo aprendió y es el nombre que está impuesto, porque ya todos se lo aprendieron. Es el problema de esta nomenclatura. Bueno, por último, vamos a ver cómo se nombra un hidruro metálico. Un hidruro metálico nombrado según los tres tipos de nomenclatura. La sistemática, la de stock y la que sería, esta no es stock porque he puesto 2 veces stock, esta no sería stock, esta es la tradicional. Entonces, ¿cómo se nombraría? A ver, vayamos avanzando uno por uno los casos. Acá yo tengo un hidruro y lo voy a nombrar según cómo me enseña la nomenclatura sistemática. Voy a decir hidruro de y el nombre del elemento. Y el prefijo va adelante para indicarme cuántos hidrógenos son. Entonces, fíjese, prefijo, hidruro, de y el nombre del metal o del no metal. En este caso el metal es el calcio. Entonces esto va a ser prefijo, es un 2. Entonces esto es di. Y ahora viene la palabra hidruro. Di, hidruro, de, y ahora calcio. ¿Cómo es la de stock? La de stock es hidruro de, el nombre del metal o el no metal, y entre paréntesis la valencia. O sea que yo acá voy a decir directamente hidruro de calcio. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tendría que poner entre paréntesis el 2 debido a la valencia del calcio. ¿Va a ser necesario? ¿Va a ser necesario? No. No, porque el calcio tiene una sola valencia. Entonces no se lo escribe. Y la tradicional va a ser con la terminación oso o ico. Y alguien dirá, pero si tiene muchas valencias, ¿cómo hago? Bueno, en realidad se toman las dos más chicas porque los hidruros solamente forman con esas dos, con las dos más chicas. Y si tiene una sola, la nomenclatura me indica que tengo que hacerlo terminar en ico. ¿Ven? Acá dice. Cuando tengo una sola, la terminación va a ser ico. Entonces, para este caso de la tradicional, esto va a ser hidruro cálcico. Y está la terminación ico. ¿Alguna pregunta? Fíjense en acá, este ejercicio, el del hierro. ¿Cómo se cumple las reglas según la nomenclatura? Según la nomenclatura, ¿cómo lo voy a nombrar? Yo voy a decir trihidruro en la sistemática, trihidruro de y el nombre del metal, hierro. No se dice monohierro, como les había comentado que en las sistemáticas el prefijo mono lo sacamos, no lo ponemos. Entonces, o sea, muchas veces se lo omite. Entonces esto va a ser, este 3 sería el prefijo, tri. Después viene la palabra hidruro, de y el nombre del metal. Con la de stock va a ser hidruro de, el nombre del metal y entre paréntesis la valencia. Y ahí está. ¿Por qué escribimos la valencia en este caso? Porque el hierro tiene más de una. Y por último, el caso de la tradicional. La tradicional, yo voy a tener hidruro, la palabra hidruro
y después el nombre del metal terminado en ico o en oso, según la valencia. En este caso va a terminar en ico porque es la valencia más grande. Entonces se lo hace terminar en ico. Pero el que le sigue abajo, fíjense en que esto sería hidruro ferroso. Acá sería hidruro de hierro 2. Y en la sistemática va a ser dihidruro de hierro. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos algún otro de acá? ¿O pasamos al siguiente? Haga la última, profe. Bueno, ¿cuál hago? ¿El del cobre o hago el del litio? No, la última. Bueno, ese va a ser directamente hidruro, es el más fácil. Hidruro de litio. ¿Por qué? Porque el prefijo mono muchas veces no se pone. Si no, yo tendría que poner monohidruro de monolitio. Pero no se practica esa forma de escribirlo. El otro va a ser igual. Va a ser hidruro de litio. Y no voy a escribir entre paréntesis. Acá hay una coincidencia en las nomenclaturas. Acá no voy a escribir entre paréntesis la valencia porque el litio tiene una única valencia. Y el último le podría llamar hidruro. Y acá yo podría decir lítico, pero la verdad es que no se usa, entonces termina quedando igual. Hidruro de litio. O sea que ahí coinciden las tres nomenclaturas, coincide el nombre. ¿Alguna pregunta? O sea, estaría mal llamarlo hidruro lítico, digamos. En realidad no se usa, no lo vi nunca así escrito. Yo les diría que le digan hidruro de litio directamente, porque yo no lo vi nunca. Eso yo, a ver, lamentablemente la nomenclatura tradicional está llena de estas cosas que no, 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 no se aplica al 100% bien. Tiene sus cuestiones, digamos, donde no se aplica. Por eso es que han surgido las otras nomenclaturas. No es del todo mala para algunas aplicaciones, pero para otras sí. Entonces, por eso es que es una nomenclatura que en realidad estrictamente ha sido reemplazada, por más que se la sigue usando y todavía uno tiene que tenerla en cuenta. No aplica del todo siempre, al 100%. Las otras sí, en las otras ustedes van a ver que se cumple todo lo que van diciendo las reglas. Bueno, cuando tienen hidruros no metálicos, como por ejemplo el caso que ven, se sigue aplicando las mismas reglas. Acá iría el prefijo, que sería tri, después vendría hidruro de y nitrógeno. En el caso de la nomenclatura de stock, correspondería que yo ponga el 3 acá entre paréntesis, pero la realidad es que la de stock no se usa prácticamente, no se usa para los hidruros. No se usa. Se prefiere usar las otras opciones, o la sistemática o la tradicional. Y en la tradicional, fíjese en el nombre que aparece, que no obedece a ninguna regla. Esas son las cosas de la nomenclatura tradicional. Pero la verdad que este compuesto está archiconocido como amoníaco. Entonces yo nombro trihidruro de hidrógeno y quizás la otra persona o con quien yo me quiero comunicar no me entienda. Entonces,
Lo que seguro va a pasar, y es lo que sucede con los que ya practican la química y hablan mucho el idioma de la química, directamente dicen amoníaco. Ni se... no estaría mal que diga trihidruro de nitrógeno, algunas veces sí se puede ver que se está usando, porque en realidad la nomenclatura sistemática es la que se quiere imponer, la que se pretende imponer, se sigue diciendo amoníaco, esa es la realidad. ¿Y dónde está el lío entonces? En la tradicional, como siempre, la tradicional tiene esas excepciones, esos nombres, en la que le sigue, por ejemplo, acá, sería fosfina, que es otro nombre que no obedece a ninguna nomenclatura, pero en la tradicional recibe el nombre de fosfina. El que le sigue, metano, que es el clásico metano, el gas que sale por la hornalla de la cocina. El otro es silano y el otro es borano. Esos son nombres tradicionales que la gente se tiene que aprender de memoria, porque no obedecen a ninguna regla. Ya van a ver que la nomenclatura sistemática y la de stock no me tengo que memorizar nada, solo más que las reglas. Y con las reglas yo logro nombrar cualquier cosa. Ahora estamos con compuestos sencillos, binarios, pero van a ver cuando ya los compuestos son más grandes, cómo se los nombra fácilmente sin hacer tanta memoria ni tanto análisis, como sucede con la nomenclatura tradicional, que a veces hay que hacer memoria para acordarse cuál es el nombre que le han puesto, porque le han puesto un nombre que no obedece a ninguna regla, o a veces hay que hacer toda una serie de razonamientos para saber de dónde sale el nombre. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Ah, bueno, ya vamos a cortar, cosa que esto ya queda para la próxima clase. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. No hay duda. Bueno, entonces dejo de compartir, esto le voy a pasar al Classroom y ahora me voy a quedar con una captura de pantalla para tener la asistencia. Bueno. Listo. Listo, chicos. Nos vemos entonces la clase que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Profesor. profe.